Buenas tardes. Vamos a comenzar lo referente a la segunda unidad. El material de esta segunda unidad, el nombre en sí de la que se le suele dar a este segundo examen es de variables aleatorias. En comparación, y aquí sí quiero hacer en comparación a lo de la unidad pasada, creo que es un poco más accesible por el hecho de que se suelen utilizar fórmulas y lo que hay que distinguir qué información se nos da y bajo ciertas condiciones, pues vamos a ver qué fórmulas son las que empleamos. Vamos a empezar definiendo lo que vamos a conocer como variable aleatoria. Vamos a decir que es una función. Es una función que asocia, como tenemos acá, a cada elemento del espacio muestral un número real. Básicamente tenemos un experimento, en ese experimento un espacio muestral, y a ese experimento le asociamos un número real. Vemos unas definiciones e ilustramos posteriormente con un ejemplo para aclarar alguna duda que puede quedar presente. La variable aleatoria, por lo general, se suele representar con la letra X. Con la letra X. Es una función que se representa con la letra X. Bueno, según sea el texto, en algunos suele aparecer la letra X o la letra Y. Esas son las más comunes. Lo que sí que son letras mayúsculas. Y por lo general se suele hacer uso de la misma letra, pero minúscula, para asignar o designar, perdón, los valores que toma la variable. Esta es la variable X mayúscula y X minúscula el valor que toma. Este valor debe de ser un número real. Una variable aleatoria la podemos clasificar en dos. Se suele clasificar en dos tipos de variables. Una que vamos a conocer como variable aleatoria discreta. Como variable aleatoria discreta. La idea de discreta es cuando toma un número finito o infinito. Bueno, aquí queda a la duda entonces cómo puede ser eso. Pero sí hay cierto término que se suele distinguir, numerable. Un número finito o infinito de valores, pero numerables. La idea de numerables en matemáticas es que se puede contar. Hay conjuntos, digamos, el lanzamiento de un dado que nosotros podemos contar los resultados. Ese es un conjunto finito, pero hay también conjuntos infinitos en el cual podemos contar resultados, pero nada más que el conteo se va hasta infinito. El caso de los números naturales. Comenzamos en 0, 1, 2, 3. Bueno, algunos comienzan en 0, otros textos comienzan de 1, pero los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito, pero son números que podemos contar. Por lo general, la variable aleatoria resulta de conteos. La variable aleatoria resulta de conteos. Por ejemplo, el número de hijos de una familia. Nosotros podemos contar cuántos hijos tiene una familia. La variable sería esta, el número de hijos. Si esa variable le llamamos hijos de familia, puede que X sea 0, no tenga ningún hijo. 1 tiene un hijo, 2 tiene dos hijos y así sucesivamente. ¿Verdad? O puede ser que la variable la definimos un poco parecido a como lo hacíamos con los eventos, como la puntuación obtenida al lanzar un dado. Nosotros podemos lanzar un dado y contamos los puntitos en la cara superior del dado al momento de realizar el experimento. Entonces, hablamos de variables aleatorias. Son números que salen de un conteo. Por definición, el término que se suele utilizar normalmente es este término de numerables, que podemos contar los valores que puede tomar esa variable aleatoria. Y existe un segundo ejemplo, que es el que vamos a conocer como variable aleatoria continua. O sea, hay discretas y continuas. Acá se sigue hablando de una variable, a diferencia de la anterior, acá es un número infinito de valores, pero no numerables. Es decir, no los podemos contar. Y por costumbre, son aquellos que resultan de una medida y esos valores por lo general están dentro de un intervalo.
podemos considerar algo más o menos así. Los tiempos de vuelos entre Tegucigalpa y Roatán. El tiempo lo medimos. El tiempo no es algo que lo contamos, sino que lo medimos. Puede que sea 1 hora 20 minutos, 1 hora 22 minutos, o algo por el estilo, pero es una variable que medimos. Sigue siendo una variable numérica, pero esta variable resulta de una medición. La presión en las llantas de un carro, pues la presión también es una medida. Es una medida. Esto nos podría representar a nosotros, o nos representaría a nosotros una variable continua. Nos representaría una variable continua, ¿verdad? Hay dos tipos de variables. La discreta, que por lo general salen de un conteo, se suele decir que es numerable, contamos los valores. Y el otro caso, continua, donde resultan de una medición. Esos valores resultan de una medición. Vamos a ver y estudiar por separados los tipos de variables, ¿verdad? Porque el estudio resulta muy diferente, ¿verdad? Vamos a referirnos de manera inicial a los casos continuos, a los casos discretos, aquel en el cual la variable resulta ser de un conteo. Vamos a conocer como función de probabilidad. Seguimos hablando de funciones. La variable es una función, la variable es una función. Y vamos a conocer como función de probabilidad a una función que asigna a cada valor de la variable. Recordemos que utilizamos la letra minúscula para la variable, perdón, la letra mayúscula para la variable y la letra minúscula para el valor de esta variable. Y la idea es que a ese valor le vamos a encontrar la probabilidad. A ese valor le vamos a encontrar la probabilidad. Y se suele representar, por lo general, con la letra P de X. Un poquito parecido como nos enseñaban allá en matemáticas. Y igual F de X. Y igual F de X. Acá se suele utilizar para el caso discreto. Repito, vamos a referirnos de manera inicial al caso discreto. Se suele utilizar la letra P, P de X. Como es una probabilidad, pues debe de cumplirse la condición aquella de la probabilidad en el hecho que su valor debe de estar entre 0 y 1. Inclusive, al decir que puede tomar en cuenta también los valores de 0 y 1. Los resultados son mutuamente excluyentes. Recordemos en eventos, la idea de mutuamente excluyentes es que no pueden suceder dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y se suele decir que la lista es exhaustiva. La idea de que sea exhaustiva es que consideramos en cuenta todos los posibles resultados, ¿verdad? En forma muy abreviada se suele representar así. Hablamos de una variable X que puede tomar valor X sub 1, X sub 2, X sub 3, ¿verdad? Si va a ser una función de probabilidad, esto se asemeja un poquitito a aquellas tablas que se utilizábamos allá en matemáticas, donde acá teníamos X, acá teníamos F de X, nada más que la función en este caso es P de X. Esta función P, la idea es que para este valor de X, esta es su probabilidad. Para este valor de X, esta resulta ser su probabilidad y así sucesivamente. Y dos condiciones debe de cumplir. Las condiciones son las que tenemos acá. Bueno, acá tenemos tres. Allá solo distinguimos dos porque la tercera es esta de que sean mutuamente excluyentes. Acá. La probabilidad debe de estar entre 0 y 1 y la suma de todas las probabilidades debe de sumar 1. Como tenemos gráficamente en la tabla, estas probabilidades, estos son los valores que toma la variable y la probabilidad correspondiente. No necesariamente porque sea una tabla de esta forma, nos va a representar una función de probabilidad. Veamos inicialmente el que no es. Esta tabla que tenemos acá no nos representa una función de probabilidad. ¿Por qué? Para que lo sea, pues enfocándonos sobre todo en P, que son los valores de la función,
la suma total debe de ser 1. La suma total debe de ser 1, pero debe de cumplirse que la probabilidad debe de estar entre 0 y 1. Esto que tenemos acá, como con ecuación y todo aquello, es simplificado en una forma quizás un poco más simple, como lo tenemos acá, ¿no? Y aquí, identificado cierto término. Se cumple la segunda de las condiciones. La suma de todos estos valores de P es 1. Pero, si recordamos, la probabilidad no puede ser negativa. Eso nos hace casi indirectamente descartar que este tipo de tablas nos pueda representar una función de probabilidad. De manera similar, pues que tuviésemos algo de esta forma, sigue siendo una tabla, pero tampoco esta tabla nos puede representar a nosotros una función de probabilidad. Aquí cumple, entre comillas, porque no lo es, que la probabilidad P está entre 0 y 1, partiendo de la idea que este sería el valor de X y esta su probabilidad. Pero la suma no es igual a 1. Debe de cumplirse ambas condiciones, que la probabilidad esté entre 0 y 1, o si lo vemos de esta manera, y que la suma de todas esas probabilidades debe de ser 1. Debe de ser 1. Cuando hablábamos de espacio muestral, partíamos de la idea de que ocurría un evento. Y ese espacio muestral estaba formado por todos los posibles resultados de ese evento. Todos los posibles resultados de ese evento. Y vamos a ilustrar lo que nos va a representar entonces una variable aleatoria. Recordemos, entre comillas, ando buscando la variable aleatoria, la primera definición, la representamos típicamente por X. Hay algunos textos que utilizan la variable Y, la letra Y. La idea es que a esa variable le vamos a asociar un número real. Generalmente se suele utilizar este tipo de simbología muy matemática. Es una variable donde a cada elemento del espacio muestral le asignamos un número real. Eso es una variable aleatoria. Y el otro término, porque vamos a ver en caso discreto, es que a ese valor que le asignamos la variable aleatoria, le vamos a encontrar la probabilidad. Hasta el momento, vamos a agrupar estas dos definiciones que tenemos hasta el momento acá, ¿verdad? Tenemos un experimento. Imaginémonos que el experimento consiste en el lanzamiento de dos monedas, cara y escudo. Y tenemos los posibles resultados. Podría ser de esta forma. En la primera moneda obtenemos cara, en la segunda moneda cara, en la primera moneda cara, en la segunda escudo, y así sucesivamente. Este es el espacio muestral. Uno define la variable aleatoria. La variable, en el caso discreto, que es el que vamos a considerar de manera inicial, involucra conteo. Entonces, si X representa el número de caras que salen, tendríamos las siguientes opciones. Para este resultado, donde tenemos CC, partiendo de la idea que en la primera moneda obtenemos cara, en la segunda moneda obtenemos cara, X será igual a 2. O sea, nos salen dos caras. Me voy al otro extremo. Si obtenemos EE, en la primera moneda nos salió escudo. En la primera moneda nos sale escudo, en la segunda nos sale escudo. Pues si contamos, recordemos la variable indica conteo, no nos sale ninguna cara. Entonces el valor de X en este caso sería 0. Pero con estos que están acá encerrados, que nos obtengamos en la primera moneda una cara, en la segunda un escudo, o en su defecto en la primera moneda un escudo, en la segunda una cara, al final de cuentas obtenemos una cara. Entonces el valor de X sería 1. Esto es una variable aleatoria. A cada resultado, lo que tenemos en S, del espacio muestral se le asigna un valor numérico. Entonces, en este caso, este es el espacio muestral, esta es la variable,
Y a esa variable, los valores que le podríamos asignar, como está definida la variable, son 0, 1 y 2, mencionándolos acá en forma ascendente. No sé si estamos de acuerdo con lo que nos va a representar una variable aleatoria. ¿Sí? Repito, la idea es que a cada elemento de un espacio muestral, a cada elemento del espacio muestral le vamos a asignar un valor numérico. Vamos a referirnos de manera inicial a variables que le vamos a llamar discretas. En esas variables discretas lo que hacemos es contar resultados del espacio muestral. No sé si lo mencionado hasta el momento, repito, está claro o existirá alguna duda. Está bien. Está bien, ok. Mencionábamos después eso que vamos a conocer como función de probabilidad. Es una que lo hacíamos a modo de tablita, en una forma tabular. Entonces, la idea de esa función de probabilidad es que a cada variable, cada valor de la variable, a cada valor de la variable le asignamos la probabilidad. Decíamos, si este es el experimento y esta es la variable, estos serían los valores que toma la variable. En la función de probabilidad, lo que indicamos es el valor de la variable y la probabilidad que tiene. Me voy de manera inicial con este. Si el resultado es o sea, nos sale escudo en la primera cara, en la primera moneda, escudo en la segunda moneda, no nos sale caras, si esa fue la variable que definimos. Entonces, este es el valor de la variable. En la función de probabilidad colocamos el valor de la variable y la probabilidad correspondiente. Esa probabilidad es la que vamos a conocer como función de probabilidad, que como mencionábamos previamente se suele representar con la letra P. Entonces, si lo vemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que no salgan caras? O sea, estamos diciendo de que X sea 0. Es un resultado de 4 posibles. Su probabilidad sería entonces un cuarto o equivalente 0.25. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que hacemos con todos los resultados, con todos aquellos valores que puede tomar la variable aleatoria. Con estos que tenemos agrupados acá o encerrados, la variable toma el valor de 1. Con estos valores, con estos resultados, perdón, la variable toma el valor de 1. Su probabilidad sería 2 entre 4. Hay 2 posibles resultados o resultados favorables que nos den 1 entre el total. 2 entre 4, 0.5. Y finalmente, si X es igual a 2, eso se da como un único posible resultado, que es cuando nos saliese cara a cara. Contamos caras, 2 caras. Su probabilidad sería un cuarto. Hay un posible resultado de un total de 4. Su probabilidad sería 0.25. Esta tabla será lo que vamos a conocer, o es lo que vamos a conocer como una función de probabilidad. Lo que vamos a conocer como función de probabilidad. Hay un experimento, definimos la variable aleatoria. La variable es muy parecida a como hacíamos con los eventos. Uno lo define. Y en el caso inicial, pues conteo, cuenta algo. Vamos a contar algo. En la mayoría de los casos, contar algo. Y lo que nos va a interesar a la larga, esto que vamos a conocer como función de probabilidad, es que a cada valor de la variable le vamos a asignar la probabilidad correspondiente. Como es una función de probabilidad, 2 cosas debe de cumplir. Todos los valores deben de ser o deben de estar entre 0 y 1. Y la suma de todas las probabilidades deberá de ser 1. Mencionábamos aparte algo allá, que los resultados deben de ser
excluyentes. La idea de que sean excluyentes es que no nos pueden salir dos resultados al mismo tiempo. No nos pueden salir dos resultados al mismo tiempo. Es imposible, por llamarlo de alguna forma, que lancemos las dos monedas, y obtengamos una cara y no obtengamos caras. Es imposible que puedan suceder o podamos obtener dos resultados al mismo tiempo. Como es una función de probabilidad, como es una función tal como nos enseñaban ahí en matemáticas, esto podemos graficarlo. Esto podemos graficarlo. Su gráfica se suele decir que es una gráfica puntual, porque es una gráfica puntual. La idea de puntual creo que es bastante visible en el hecho que consideráramos acá como pares ordenados, permítanme buscando la opción de escribir, que tuviésemos como pares ordenados y entre esos pares ordenados graficásemos. En este primero de acá, un par ordenado con coordenada X igual a 0 y Y. Bueno, el Y, que normalmente utilizábamos ahí en matemáticas, acá se suele utilizar la letra P. Entonces graficamos el par ordenado con coordenadas 0, que es el valor que toma la variable, buscando la coma, y su probabilidad 0.25. Y graficamos esto como un par ordenado. En el gráfico que tenemos acá es el que está aquí, justo el que estoy tapando, ¿verdad? Ese de ahí, ¿verdad? Lo voy a borrar porque obviamente lo tapa, ¿verdad? Pero este es este punto de aquí. Como par ordenado, X es 0 y Y, menciono la palabra Y porque estamos muy acostumbrados al momento de hacer gráficos en un plano con coordenadas X y Y. Se suele decir que el gráfico es puntual. Entonces, este punto con estas coordenadas 0, 0.25 gráficamente es lo que tendríamos aquí. Gráficamente es lo que tendríamos acá. El siguiente puntos, hablamos con coordenadas X, P, la primera componente es 1, X es 1, y acá 0.5. Y si X es 2, 0.25. Estos tres puntitos, son tres nada más los casos que tenemos acá, que están en rojo, sería el gráfico de esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se dice que es un gráfico puntual. Eso, que ese es el gráfico, es una verdad, el término es incorrecto, a medias, por el siguiente sentido. Ok, imaginémonos que lanzamos dos monedas. Nos podrán salir acá tres caras. Si lanzamos tres monedas, nos podrá salir aquí tres caras. No. Sí se puede. No, si lanzamos dos monedas, nos pueden salir tres caras. No, dos monedas no. Se No, puede. tomando siempre el mismo experimento. ¿Sí? Con el mismo experimento. No si se lanzamos, puede. no se puede. Entonces, X es el número de caras que salen. X es 3. Esa es la pregunta que les formulé, ya en forma simbólica. Esa sería la pregunta que les formulé en forma simbólica. Pero como bien decían ustedes, no puede salir. Entonces, eso es un evento imposible. ¿Verdad? Cuando decíamos X igual a 0, era un evento que saliera una cara. X igual a 2, otro evento. Entonces, a la larga, en la función de probabilidad, lo que se suele hacer o lo que se hace a la larga es agrupar eventos, ¿verdad? Agrupar eventos, ¿verdad? Que son los que aparecen aquí. Ok, pero si X es igual a 3, este es un evento imposible. Porque no puede salirnos tres caras. Y si el evento es imposible, ¿cuál es la probabilidad? 0. Cero. Solo permítanme, ando buscando el término acá. Ok, gracias. Sería 0. 0. Ok. Voy a tapar algo momentáneamente, un término, lo tapo porque quiero mover aquí algo acá. No. Ok.
Ok, quiero tapar esto de acá. Les preguntaba por 3. Les preguntaba por 3. Si X podía tomar el valor de 3. Si X podía tomar el valor de 3. Lo voy a ubicar acá para supuestamente en la tabla. Si X toma el valor de 3. Se supone, bueno, lo de supone es muy cierto que lo que tenemos en la columna hacia abajo es su probabilidad. Tendría que ser 0. La probabilidad tendría que ser 0. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. La idea, como mencionábamos, los valores que toma X, y a la par, en la columna a la par lo que colocamos es su probabilidad. Pero si X, o consideramos X igual a 3, damos a entender que nos salen 3 caras. Pero eso es imposible. Recalco en el término imposible por aquello de un evento imposible, pero su probabilidad es 0. Si graficásemos nosotros esto, tendríamos que graficar como par ordenado 3, 0, que quizás esté por aquí. No estoy colocando la manito ahorita. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ah, sí, se borra acá, por acá, cuando X sea 3. ¿Estamos de acuerdo? Si lo graficásemos, ese punto tendría que quedar por aquí. Este punto tendría que quedar como por aquí. De manera similar, voy a agregar otro término. Aquí ya no me va a salir en el orden que está aquí ascendente. ¿Puede X ser igual a un medio? ¿Puede X ser igual a un medio? O sea, la pregunta iría más o menos en el sentido. Si lanzamos 2 monedas, nos podrá salir media cara. No. No, no se puede. De nuevo, es otro evento imposible. Su probabilidad es 0. Si graficamos este último, si graficáramos este último como par ordenado, estaría como por aquí. ¿Verdad? Estaría como por acá. Básicamente, el valor de X es 0 y el valor de X es un medio y el valor de P es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Al final el gráfico es todo lo que esté en rojo. Todo lo que esté en rojo. Lo que esté en rojo, acá abajo donde me estoy moviendo, sobre el eje, son los eventos imposibles. Son los eventos imposibles. Repito, son todos los eventos imposibles. Como mencionábamos, si X igual a 3 es un evento imposible, X igual a un medio es un evento imposible, pero también son eventos imposibles. Que X sea 0.1, que X sea 0.2. Estoy saltándome. Que X sea 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Todos esos son eventos imposibles. Pero X puede ser igual a 1 y tiene una probabilidad diferente, que en este caso es 0.5. El gráfico es lo que está en rojo. Por eso mencionaba aquello de decir que el gráfico son estos 3 puntos, es una verdad a medias. El término de esa verdad a medias será incorrecto. Pero el gráfico en sí es todo esto. Como que comenzásemos acá, 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 y llegamos a 0, que en ese caso la probabilidad es 0.25. 0, en todos estos casos la probabilidad es 0. Al llegar a 1, la probabilidad 0.5. Igual, consideramos por acá valores de X aquí, su probabilidad es 0. Al llegar a 2, la probabilidad es 0.25. Y en todos los que están adelante suele ser 0.25. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Por lo general, no se suele escribir. Lo correcto sería esto. Aunque aquí, en esta parte no se suele escribir, lo correcto sería esto. La probabilidad es los que están arriba y para cualquier otro valor, sobreentendiendo cualquier otro valor, uno que no esté aquí, en ese caso la probabilidad es 0. En ese caso,
la probabilidad sí sería 0. Por lo general, esta última parte de decir otro valor y probabilidad 0 no se suele escribir. Es algo que vamos a sobreentender. Algo que vamos a sobreentender. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Ninguna. Recapitulando es lo siguiente. Recapitulando es lo siguiente. Se realiza un experimento. De ese experimento hay un espacio muestral. Hay un espacio muestral. Definimos una variable. Como vamos a mencionar de manera inicial casos discretos, esas variables que vamos a considerar van a salir de un conteo. En el caso particular de este ejemplo, que contásemos las caras. Entonces, a cada resultado del espacio muestral, a cada resultado del espacio muestral le asignamos un número. Este número debe ir de acorde con la variable que hemos definido. Que tendríamos acá, para este resultado X es 2, contamos caras. Aquí es 1, de nuevo estamos contando las caras que han salido, igual acá e igual aquí. Con esto formamos una tabla. Esa tabla es la que vamos a conocer como función de probabilidad, donde se suele utilizar la letra P minúscula, para identificar esa función de probabilidad, y en esa tabla comúnmente colocamos los valores, la gran mayoría de veces en forma ascendente, y a la par la probabilidad correspondiente. Esa probabilidad o esta columna que es la probabilidad es la que vamos a distinguir como función. Como función. Podemos graficarla. Podemos graficarlas. Básicamente los puntos que tenemos aquí, o formar como un par ordenado acá y graficarlos como puntos. Pero recordar el hecho que hay mucho evento imposible y por lo general al considerar eventos imposibles recordemos que su probabilidad tenía que ser 0, ¿no? Gráfico en ejemplo que estamos considerando sería similar al que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok, avancemos entonces. Vamos a hablar de otro tipo de función. Se suele conocer esta como función de distribución. La anterior solo era probabilidad. Esta se conoce como función de distribución y es probabilidad acumulativa. Probabilidad acumulativa. Aquí lo que estamos haciendo ya es, y lo que vamos a hacer es sumar probabilidades, ¿verdad? Sumar probabilidades. Y se suele conocer como distribución, y se representa con la letra F mayúscula. F mayúscula. Y la idea es que encontramos probabilidad acumulada o probabilidad acumulativa. Toda la probabilidad hasta cierto valor numérico. Consideremos esto, el ejemplo que teníamos anteriormente, pero nada más invertido. La parte gráfica, vamos a ilustrarlo de manera inicial con la parte gráfica, que corresponde a esta distribución de probabilidad. Y acá, entre comillas, vamos a intentar hallar la función de distribución. Intentar hallar la función de distribución, que es lo que se suele representar con la letra F mayúscula. Recordemos la de función de probabilidad. Hay muchos términos que se asemejan acá. La función de probabilidad con la letra P minúscula. P minúscula. Y acá es función de probabilidad, pero acumulada o acumulativa, como aparece en la presentación. Teníamos en el caso anterior lo siguiente. Este tipo de probabilidad que vamos a considerar, es de esta forma. Es de esta forma, como estamos sombreando acá. Lo que vamos tomando en cuenta es aquella probabilidad acumulativa. Y para ello, ese tipo de probabilidad la empezamos, entre comillas, no me resulta esto, a sumar en este sentido. Empezamos a sumar en este sentido. Así,
desde el inicio hasta donde llega la flechita, ahí sumamos la probabilidad. Sumamos la probabilidad. O sea, empezamos a sumar, repito, desde acá, que se supone es menos infinito, vamos sumando probabilidades, hasta donde termina la flechita. Y para ello se suele hacer una especie como de barrido, más o menos de la siguiente forma. Borro el último y acá voy a introducir un valor numérico de X para ilustrarlo. Un valor numérico de X. Ups. Un valor numérico de X. Acá. Ese X lo voy a colocar acá y posteriormente lo voy a ir moviendo. Pero me voy a hacer algo un poco diferente, mejor, porque ahí se ve casi sobremontado. Este valor de X lo voy a poner acá arriba. Ese valor de X lo voy a poner acá arriba. A ver, lo puedo hacer un poco mayor, más grande. Acá, ok. Lo logramos ver, ¿verdad? Ese valor de X. Entonces sumamos probabilidades. La probabilidad le empezamos a sumar desde menos infinito. Entonces estaríamos como por acá. Hasta el valor de X. Hasta aquí. Hasta aquí. Sumamos esa probabilidad. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Entre comillas. Bueno, lo siguiente. Permítame bajar un poquito esto de acá. Como vamos a sumar la probabilidad, hacemos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? A que démosle valores en menos 3. Démosle valores en menos 3. Es imposible, es un evento imposible. Recordemos que aunque no suele aparecer acá, se sobreentiende que cualquier otro valor de X, su probabilidad es 0, porque resulta ser un evento imposible. Entonces, sumamos la probabilidad acá en 0. En menos 3, que es 0. La probabilidad en menos 2 es 0. La probabilidad en menos 1 es 0. La probabilidad en menos 0.5 es 0. Sumamos todas esas probabilidades. ¿A qué es igual toda esa suma? 1. No, de las probabilidades. Bueno, permítame, voy a cambiar algo mejor en vez de esa flecha. Permítame, voy a volver a colocar el X. El X, así que este tamaño un poco más grande. Imaginémonos que el X está aquí. Imaginémonos que el X está aquí. Y lo que vamos a hacer es sumar probabilidades. Permítanme, ando buscando acá para que... Vamos a sumar probabilidades. La probabilidad la empezamos a sumar desde menos infinito. Desde aquí. Desde aquí empezamos a sumar probabilidad. Desde aquí vamos a empezar a sumar probabilidades. Hoy sí. Vamos a sumar las probabilidades para todos aquellos valores que están en la franja en azul. ¿Qué se tiene? Bueno, que como son eventos imposibles, la probabilidad en este punto es 0. En este punto de acá es 0. En este punto de acá es 0. En este punto de acá es 0. En este punto es 0. En todos los puntos que están sobre la franja en azul, su probabilidad es 0. Entonces, a la larga lo que sumaríamos es 0, más 0, más 0, más 0. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, Lick. Sí, ok. Permítame ver el gráfico que se está después. Ok. Ok, es 0. Bueno, ese es el gráfico. Voy a ir ilustrándolo de una sola vez. El gráfico es lo que está en azul, en rojo. Okay. Seguimos con lo siguiente. Movemos el valor de X. El X ya no está aquí, sino que el X está aquí. El X está aquí. Hacemos como una especie de barrido. Repito, hacemos como una especie de barrido. Y de nuevo, medimos, sumamos probabilidades desde aquí hasta el valor de X.
sumamos las probabilidades desde menos infinito, perdón por lo de la garganta, desde menos infinito hasta el valor de X. En este punto la probabilidad es 0, en este punto la probabilidad es 0, en este punto la probabilidad es 0, en este la probabilidad es 0, la probabilidad es 0, en el probabilidad es 0, pero en este punto de acá la probabilidad es 0.25. ¿Estamos de acuerdo? 0.25 más en este punto probabilidad 0, probabilidad 0, probabilidad 0, probabilidad 0. Realmente aquí habría como como un huequito. No sé si estamos de acuerdo. Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. ¿Para este tipo de ejercicios nos van a dar el gráfico o cómo? No, básicamente como comenzamos. Tenemos el experimento, hay que definir la variable. Definiendo la variable, hallar la función de distribución y posteriormente hallar el gráfico. Pero es posible que se dé la tablita y solamente hallar el gráfico. Entiendo, gracias. Ok, mencionaba así. Si el valor de X está aquí, si el valor de X está aquí, hay que sumar toda la probabilidad que está atrás. Pues básicamente sumaríamos esto. A ver si el gráfico, si el pulso me da, aquí sumamos todas estas probabilidades. Ahí más o menos. Sumamos todas estas probabilidades, pero también tenemos que sumar esta probabilidad. ¿Cuánto es la suma entonces? En todo lo que está solo en eje son eventos imposibles. Son eventos imposibles. Donde esté este huequito, lo coloqué acá arriba, porque ahí hay probabilidad diferente de 0. Su probabilidad era 0.25. Y sumamos todas estas probabilidades. ¿A qué es igual esa suma de probabilidades? Si acá suma 0, acá 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, al llegar aquí la probabilidad es 0.25. Entonces, todos los que hemos sumado previamente, que es 0 más 0.25, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, hasta que lleguemos al valor de X. Suma No sé si 0.25 siempre. entonces sería 0.25. Entonces, es esto que tenemos acá abajo. Ya estoy en el gráfico de abajo. Ya estoy en la parte del gráfico de abajo. 0.25 es esta parte de acá. No sé si lo ven. 0.25, esa parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos como una especie de barrido. Primero considerábamos que el X estuviera aquí. En este segundo consideramos que X esté aquí. Y ahora vamos a considerar que este X esté aquí. Y la idea va a ser exactamente la misma. La idea va a ser exactamente la misma. Comenzamos desde acá. Comenzamos a sumar desde acá. Probabilidades 0, 0, 0, 0, 0. Aquí llega a un valor donde la probabilidad es diferente. 0.25, 0.25. Y seguimos sumando. Entonces, acá. Aquí. 0, 0, 0, 0, 0. Hasta que llegue aquí. 0.25. Cuando llegamos a 1, su probabilidad es esta. Esta de acá, arriba. 0.5. Y seguimos sumando sus probabilidades. Nada más que en este caso de abajo, sus probabilidades, como son de eventos imposibles, resultan ser ceros. ¿Cuánto es la suma en este caso? De todas las probabilidades hasta X. Se dice que es acumulada porque estamos considerando desde menos infinito hasta el valor de X. Que en este caso es 0.30. Le escuché bastante bajito. 0.75. No, 0.30.
No. ¿A poco? 0.75, Luis. Sí, yo creo que usted sumó 25 y 5, pero recuerde que son decimales. Entonces acá es, como decimales, este 0.50. Ah, entiendo. ¿Ah? Sí, hoy sí entendí. Gracias. Sí, ok. Bueno, como decía el compañero, es 0.75, este que está aquí. Vamos haciendo, repito, una especie como de barrido. Y finalmente, el último caso, perdón, esto que adelantó no lo necesito ahorita. Eso es lo que vamos a llegar. Quería seleccionar el X. Ok. Este X lo movemos hacia aquí. Hacemos una especie de barrido, básicamente sobre todo el eje. Permítanme ver si puedo ampliar este aquí. Bueno, me tiembla la mano para el pulso. Algo así. Desde menos infinito, que comienza aquí, hasta X. Sumamos todas las probabilidades. Lo que está en azul abajo son los eventos imposibles. ¿Qué pasa con esos eventos? Que la probabilidad es, como es de evento imposible, 0. Y sumamos esto de acá. Sumamos este de acá. ¿Cuánto suma en este caso? No se vaya a equivocar con los decimales. 0.25. 1, ¿verdad? 1. ¿Qué es lo que tenemos gráficamente en esta parte de aquí? ¿Qué es lo que tenemos en esta parte de aquí? El gráfico es lo que está en rojo. Es como una gradita, como aquel gráfico que nos enseñaban en 110, no sé si lo recuerdan, de la función mayor entero. Bueno, acá es menor entero, realmente. Pero es así como a modo de graditas. No sé si lo logran ver. Sí. El gráfico es lo que está en rojo. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sumamos probabilidades desde menos infinito hasta el valor de X. Con esto voy a borrar todo lo que tengo en azul. El gráfico en rojo, todo en rojo, para la función de probabilidad. P de X, lo que está en rojo, a modo de graditas, saltos, como le queramos llamar, para la función de distribución. Esta de acá abajo es una función seccionada. Es una función seccionada que lo podemos representar así. Y lo que está en rojo aquí, X es menor que 0. Lo que está en rojo aquí, X es menor que 0. Estoy en el gráfico de abajo. Ahí por ahí tengo la manito. El gráfico de abajo, X es menor que 0. La probabilidad de 0, este de acá. Ahora me voy a donde tengo la función. ¿Lo vemos? La función es 0 en este intervalo. En este segundo intervalo, de nuevo estoy en el gráfico para ubicarnos con lo del mouse. X se encuentra entre 0 y 1. Entre 0 y 1. La función es 0.25. Que es lo que tenemos acá. Entre 0 y 1. La función 0.25. Cuando está entre 1 y 2, la función es 0.75. Cuando está entre 1 y 2, 0.75. Y si es mayor que 2, hacia acá X es mayor que 2, la función es 1. ¿No? Esta es la función de probabilidad. Función de probabilidad. Esta es la función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta función de distribución. Perdón, dígame. Perdón, creo que escuchaba. Bueno, esta función de distribución, por lo general, debe de cumplir algo. En menos infinito debe de ser 0. Gráficamente, por acá, debe de ser 0. En más infinito debe de ser 1. Por acá, debe de ser 1. Y se suele decir que es creciente, o sea, siempre va a ir aumentando. Y acá les tengo una pregunta. Solo le robo un minuto
Acá tengo una pregunta. En este sentido, ¿qué hicimos? Sumar. Porque lo que hacíamos era sumar. Íbamos sumando acá probabilidades. Si tenemos P minúscula para hallar F mayúscula, si tenemos la función de probabilidad para hallar la distribución, acá sumábamos. Acá sumábamos. ¿Qué creen ustedes o consideran ustedes que habría que hacer aquí? Si tenemos la función de probabilidad, la función de distribución, el F mayúsculo, y hallar P de X, ¿qué tendríamos que hacer? Acá sumábamos, y acá, ¿qué creen ustedes que habría que hacer? Estamos. Restamos, correcto. Y esa recta se ve más fácil en el aspecto gráfico. Se ve más fácil en el aspecto gráfico. En el siguiente sentido. Miren. Me voy al gráfico. Espérame a ver. Este primer salto es la probabilidad. No sé si lo logran ver, lo acabo de poner como color negro ahí. Acá abajo. Este salto es la probabilidad en 0. En el aspecto gráfico. Acá hay otro salto. Esa es la probabilidad en 1. Y acá hay un tercer salto. Esa es la probabilidad en 2. No sé si lo identifican en el gráfico. Esos saltos los encontramos. 0.25 menos 0. 0.75, porque recordemos que acá el gráfico llega hasta 0.75. 0.75 menos 0.25. El salto acá es 0.5. Y el último salto acá sería la diferencia, restando 1 menos 0.75. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien, permítanme. Ups, nos quedamos acá, ya son van a ser las 6. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Ok. Permítame.